proceso de convertirse en persona. Autor Carl Rogers. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, un suburbio de Chicago, siendo el cuarto de 6 hijos. Su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre una ama de casa y devota cristiana. Su educación comenzó directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso hasta de entrar en parvulario. En 1943, crea la terapia centrada en el cliente como una alternativa nueva de psicoterapia e inicia un proceso de investigación sobre la relación terapéutica, grabación de las sensaciones, análisis del proceso y contenido, etc. En la conferencia de Boulder, 1949, en Estados Unidos, se define el rol del psicólogo clínico, que debe de recibir formación en 3 áreas: diagnóstico, investigación y terapia. Poco después, la Asociación de Psiquiatría Americana defiende que la psicoterapia solo debe de ser practicada por médicos psiquiatras. En este contexto, se genera el inicio de las polémicas entre ambas profesiones. A partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza a reconocerse socialmente el trabajo psicoterapéutico de los psicólogos. Carl Rogers, en 1943, crea la terapia centrada en el cliente como una alternativa nueva de psicoterapia e inicia un proceso de investigación sobre la relación terapéutica. Comenzó su tarea como psicoterapeuta en un instituto de Rochester, en Nueva York, en el cual trabajó durante 12 años con niños y adolescentes y con graves problemas de conducta social. En base a esto, en el año 1979, publica su libro El proceso de convertirse en persona. Esta obra se refiere al sufrimiento, esperanza, ansiedad y satisfacción. Existe una amplia variedad de problemas personales que cubren toda la gama de experiencias de la vida. Según Rogers, dentro de la terapia, los problemas planteados en la primera entrevista no son los mismos que aparecen durante la segunda o tercera sesión, y que cuando llega la 10ª entrevista habrá surgido toda una serie de nuevos problemas. A pesar de esto, Rogers comenta que tal vez exista un único problema y que se aleja de factores situacionales y problemas personales. Existe una búsqueda primordial. Según Rogers, el objetivo más deseable para el individuo, la meta que persigue inconscientemente, es llegar a ser él mismo. Para ello, la intención del autor es comprender cómo se siente en su propio mundo interno, aceptarlo tal como es y crear una atmósfera de libertad que le permite expresar sin traba alguna sus pensamientos, sentimientos y su manera de ser. Rogers explica que el cliente utiliza esta libertad para acercarse a sí mismo. Primero comienza por abandonar las falsas fachadas, máscaras o roles con que ha encarado la vida hasta ese momento. Empieza por despojarse de las máscaras que usaba conscientemente. Las emociones de una máscara, entonces considerada una parte muy real de uno mismo, puede ser una experiencia profundamente perturbadora. Sin embargo, el individuo avanza hacia este objetivo cuando tiene libertad de pensar y sentir. El propósito como terapeuta es comprender cómo se siente el cliente en su propio mundo interno, aceptarlo tal como es y crear una atmósfera de libertad que le permite expresar sin traba alguna sus pensamientos, sentimientos y su manera de ser. Por lo tanto, el objetivo para el individuo es llegar a ser él mismo. El individuo explora lo que se oculta tras las máscaras que presenta al mundo, experimenta con profundidad y a menudo vívidamente los aspectos de sí mismo que habían permanecido ocultos en su interior. De esta manera llega a ser él mismo, es decir, llega a ser una persona. Carl Rogers pone las 7 etapas del ser como persona. Primera etapa:
Existe cierta retinencia a comunicarse el sí mismo. La comunicación solo se refiere a hechos externos. Los sentimientos y significados personales no se reconocen ni se admiten como propios. La comunicación interna sufre un intenso bloqueo. Segunda etapa. La expresión comienza a fluir en relación con problemas ajenos al sí mismo. Los problemas que se perciben como externos al sí mismo pueden expresarse contradicciones, pero son pocas las que se reconocen como tal. Tercera etapa. Las expresiones referentes al sí mismo como objeto fluyen con mayor libertad. Las experiencias relacionadas con el sí mismo también se expresan como si fueran objetos. El sí mismo también se expresa como un objeto reflejado, que existe principalmente en los demás. Cuarta etapa. Los sentimientos se describen como objetos del presente. La aceptación franca de sentimientos es escasa, si bien se observa en alguna medida. A pesar de que una relación íntima aún le parece peligrosa, el cliente se arriesga y se atreve a relacionarse en cierta medida a partir de sus sentimientos. Quinta etapa. Los sentimientos se expresan libremente en tiempo presente. La experiencia adquiere mayor flexibilidad, ya no es algo remoto y a menudo se produce con una demora mínima. Existe una tendencia intensa y notoria a diferenciar con exactitud los sentimientos y significados. Aumenta la aceptación de la propia responsabilidad en los problemas que se encaran y aumenta también la preocupación acerca de en qué medida el cliente ha contribuido a ellos. Los diálogos que se sostienen en el interior del sí mismo se van liberando, la comunicación interna se mejora y su bloqueo se reduce. Sexta etapa. Estos sentimientos fluyen hasta sus últimas consecuencias. Un sentimiento del presente es experimentado directamente de manera inmediata y rica. En esta etapa ya no hay más problemas externos ni internos. Séptima etapa. Los sentimientos nuevos se experimentan de manera inmediata y en matices tanto dentro como fuera de la relación terapéutica. La vivencia ha perdido casi por completo sus aspectos limitados por la estructura y se convierte en vivencia de un proceso. Esto significa que la situación se experimenta e interpreta como nueva y no como algo pasado. El cliente experimenta la elección efectiva de nuevas maneras de ser. A continuación presentaremos la entrevista con el Dr. Esteban Ricaurte. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Centro Terapéutico Aysana, a donde vamos a realizar una entrevista para el Dr. Esteban Ricaurte. Por favor, acompáñeme para conocer un poco más sobre qué es la psicoterapia. Muy buenas tardes, estamos aquí con el Dr. Esteban Ricaurte. Le vamos a realizar una entrevista para saber un poco más, adentrarnos un poco más al tema de la psicoterapia. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a realizarle unas pequeñas preguntitas. ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Qué es una psicoterapia? Buenas tardes, encantado. A ver, una psicoterapia en realidad es un proceso complejo, ¿sí? Casi siempre mejor si es que es estructurado y que hace relación a tratar de intervenir en factores problemáticos característicos de las personas. Estos factores problemáticos casi siempre tienen base familiar, pero son factores emocionales, psicológicos, relacionales, familiares, a través de los cuales cuando se evalúa que hay alguna disfunción o una afección significativa, se pueden desarrollar estrategias técnicas para lograr mejoría en el ámbito sintomático. Para usted, ¿cuál es el mayor mito de la psicoterapia? ¿Cuál cree usted que sería? Algunos. La psicoterapia no ahora, toda su historia ha estado rodeada también de muchos conceptos que no le definen. La psicoterapia empezó por ser una propuesta con base médica, es decir, en realidad tiene su nacimiento en la medicina. El primer error es pensar que viene de la filosofía. La psicoterapia propiamente es una estrategia de intervención en salud, ¿no? Entonces, vino de las primeras bases de la medicina
y con el tiempo fue desarrollándose como una disciplina independiente a la medicina. Entonces, dentro de los mitos, existen muchos. Durante su crecimiento, durante su desarrollo, se le confundía también mucho con misticismo. Por eso es que a partir en realidad de 1980 la psicoterapia se independiza como disciplina científica, porque entra en el ámbito de la ciencia. Pero mitos existen muchísimos. Y sobre todo, uno de los mitos principalmente con los que yo estoy en gran desacuerdo es con la idea de los diagnósticos categóricos, es decir, con que existan trastornos estándar y universales para todo el mundo. Más que con la psicoterapia, los mitos vienen con los diagnósticos. ¿Qué es un psicoterapeuta en sí? ¿Cuál es el ámbito que realiza en sí un psicoterapéutica? Algunos. La que pasa es que la psicoterapia es una disciplina muy grande que se ha proliferado a través de los años. Entonces, la psicoterapia es un campo realmente muy diverso. Por ejemplo, se puede realizar psicoterapias para enfermos terminales, se puede realizar psicoterapia focalizada para problemas emocionales, o psicoterapia en el área familiar, o psicoterapia en niñez, adolescencia, adultez mayor, o con problemáticas específicas. Por ejemplo, la psicoterapia puede ser útil en casos de problemas de esquizofrenia, en casos de problemas de personalidad, en casos de intentos de suicidio. Entonces es un campo muy amplio, en el que cada una de estas fases tiene una orientación específica de intervención. Entonces, ¿qué es un psicoterapeuta? Es una pregunta muy grande en el sentido de que cumple muchísimas funciones, ¿sí? Porque la psicoterapia es una disciplina científica que tiene cualquier cantidad de aplicaciones para un montón de problemáticas de vida. ¿En qué corriente terapéutica se siente más cómodo y cuál es desde su perspectiva es la más eficaz? A ver, empiezo por la segunda pregunta. En realidad lo que la investigación ha demostrado es que ningún enfoque es superior a otro. Quien ha dicho esto son los autores, ciertos seguidores de los autores que estudian esa rama y que por estudiar esa rama dicen que es lo mejor. Pero en realidad no. Parece ser que en psicoterapia, al día de hoy, lo que se ha venido a descubrir es que no es el enfoque en particular que se utilice lo que promociona los cambios, sino en realidad constituir una buena relación terapéutica. Y a través de esa relación terapéutica ir utilizando las técnicas más útiles de distintos enfoques. Es decir, la relación terapéutica e integrar los diversos enfoques de psicoterapia, esto es realmente útil. Con respecto a la primera pregunta, pues yo en realidad me especialicé en una de las ramas que se dice a sí misma ser una de las más eficaces y que no lo es igual que las demás, y que es la cognitiva. ¿Sí? Y yo me especialicé en psicoterapia cognitiva, de las cuales hay algunas. Hay la terapia cognitiva conductual, terapia cognitiva estándar, terapia cognitiva interpersonal, terapia cognitiva analítica, terapia cognitiva existencial. Hay un montón de variaciones también. Y esa es en la que realmente yo me especialicé. Pero con los años y con el tiempo lo que he llegado y hemos llegado a ver acá como centro es lo mismo que proponen los autores más prominentes. Y es que en sí mismo el enfoque no es lo más importante, sino la forma como se apliquen diversas técnicas de distintas corrientes. En sí, ¿qué es para la terapia cognitiva? La psicoterapia cognitiva es una propuesta, una disciplina que nació de la psicología cognitiva. Psicología y psicoterapia son dos cosas distintas. Y que alrededor de 1976, por ahí, se la promovió, pero a estas alturas ya existía la psicología cognitiva y existían las ciencias cognitivas, que hacen relación al estudio de las funciones mentales. Por ejemplo, la memoria, la concentración, la atención, ¿no? El recuerdo, los sueños, la fantasía, la realidad, todas las funciones mentales, la forma como operan. Por ejemplo, no es lo mismo, nosotros podemos distinguir la fantasía del recuerdo, ¿cierto? Sabemos cuándo estamos recordando y sabemos cuándo estamos pensando en que hablamos fantasía. Lo podemos diferenciar. Eso es un ejemplo de que es psicología cognitiva. Estudia las distintas funciones mentales y trata de entender cuáles de ellas se han alterado. Entonces la psicoterapia cognitiva, con base en las ciencias cognitivas, en la antropología, en la psicología cognitiva, desarrolló un método de intervención que apunte a trabajar en las funciones mentales, sobre todo de carácter consciente. No desconoce la existencia del inconsciente, lo que pasa es que no se especializa en intervenir en esa dimensión, pero interviene en todo lo que son funciones mentales concretas, en el presente. Y trata de reformular ciertas convicciones que a veces las personas tienen y que no son del todo reales.
Por ejemplo, es muy característico que en problemáticas de ansiedad las personas tienden a desarrollar pensamientos con contenido catastrófico, pero lo hacen respecto al futuro. Por ejemplo, nada de esto va a cambiar. Pero eso es una convicción que no se puede probar, la persona no está viviendo en el futuro. Entonces es muy concreta, pero también es verdad que la terapia cognitiva conductual, sobre todo, encontró muchísimas limitaciones en su aplicación. Funcionó muy bien para ansiedad y depresión, pero tuvo un gran problema en el momento de intervenir con otros tipos de disfunciones más severas como son trastornos de personalidad. Ahí definitivamente no fue útil. Lo que le tocó es actualizarse y utilizar otros recursos terapéuticos de otras disciplinas. Entonces la terapia cognitiva básicamente goza de una cantidad enorme de evidencia científica en su aplicación, pero también se ha demostrado que es limitada si es que no se le integra con otras formas de intervención. En su opinión, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un psicoterapeuta? Pues inicialmente creo que lo primero es igual que cualquier otra profesión, ¿no? Es decir, es ser constante, ¿no? Ser ético, ser responsable. En eso no daría mucho. Y de ahí creo que lo principal que un psicoterapeuta debería tener, a mi gusto, son dos cosas más. La una, apertura a la idea de la actualización. La psicoterapia cognitiva propiamente conductual arrancó en 1976, ya tiene 50 años, ya algunos años está. Entonces, es importante tener una mente abierta a las actualizaciones, que hay tantas por suerte al día de hoy y que demuestran más efectividad. Entonces, lo primero es mente abierta a la posibilidad de entender que hay muchas actualizaciones y de distintas corrientes, ¿sí? Y lo segundo es entrar a la práctica apenas pueda. Porque como en todo el resto de profesiones, en la psicoterapia tenemos que entre la teoría y la práctica hay un abismo muy grande. Entonces, lo segundo que yo creo que un psicoterapeuta necesita hacer es integrar las diferencias existentes entre la teoría y la práctica. Porque la teoría es muy linda de explicarla, muy bonita de desarrollarla y dice cosas maravillosas, pero en la práctica no todo eso es viable. Entonces, creo que lo segundo que debe tener es la disponibilidad de entender esa distancia entre la teoría y la práctica. ¿Cuál es la parte más difícil y desafiante del psicoterapeuta y la más gratificante? La más difícil, me parece que la más difícil es la disciplina interior, propiamente. Es decir, tener la capacidad siempre difícil de sacar lo personal de lo profesional. Cuando un consultante, por ejemplo, a veces puede ser que se vuelve muy recriminatorio con el profesional. A veces eso puede tener que ver propiamente con las dificultades de ese consultante y no significa que el profesional sea muy incompetente. A veces no cumplen las horas estipuladas en un tratamiento estructurado y eso puede hacer pensar al terapeuta que él no tiene la calidad para intervenir. A veces también puede tener que ver con que las personas presentan mejoría y eso no significa que el terapeuta sea mejor. Entonces, la propia disciplina interior y entender que el cambio no es algo que hace la psicoterapia, es algo que hacen las personas que consultan con la orientación, evaluación e intervención de un equipo clínico, no solo de un terapeuta. Siempre es mejor trabajar en equipo, con la idea de centro, de atención. No solamente la clásica propuesta del psicólogo atendiéndole al paciente durante un tiempo ilimitado, sino hacer un tratamiento estructurado con una entidad que respalde con supervisión y que el terapeuta tenga la disciplina para saber que por mucho que sepa, no quiere decir que sea el más indicado para cierto tipo de consultantes. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con niños, adolescentes y adultos. Un terapeuta preparado en todas las actualizaciones no necesariamente está preparado para trabajar con niños. Entonces, hay que, como terapeuta, entender que uno tiene también limitaciones y poder manejarse con esas limitaciones a través de un proceso de disciplina interior y saber hasta dónde uno puede y poder dar hasta dónde da. Entendiendo que muchos errores tendrá como terapeuta, pero también muchas veces lo que sucede responde a los propios consultantes. Entonces, tener una disciplina interior entendiendo que uno tiene virtudes y defectos y sobre eso poder trabajar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una terapia individual versus una grupal? Esa es una muy buena pregunta. A ver, lo que pasó con la terapia grupal es que se había planteado, tiene muchos años la terapia grupal, pero fue una diversificación de la psicoterapia. O sea, inicialmente la idea era pues la clásica psicoterapia donde venía el consultante y el profesional y desarrollaban temas, ¿no? Con el tiempo, como decía hace un rato, la psicoterapia se fue proliferando y se fueron abriendo sus variantes, no solamente sus enfoques,
sino sus variantes. Apareció la terapia familiar, apareció la terapia de grupo, la terapia de pareja, ¿no? Y yo no me atrevería a decir cuál tiene más efectividad, porque la psicoterapia se vuelve disciplina científica más o menos desde 1980, y esto abarca tanto la terapia familiar, la individual, la grupal, la de pareja. La terapia grupal puede ser igual o más exitosa que la terapia individual, ¿sí? Solo que la forma de intervenir es distinta. En psicoterapia individual, el intento es que el consultante vaya pues hablando de sus problemas, revelando sus dificultades, y el terapeuta ir tratando de dar integración y sentido a la experiencia y formular intervenciones que ayuden a mejorar, es ir y vuelta. Cuando hablamos de terapia de grupo, el terapeuta habla mucho menos. Lo importante es la interacción del grupo. Entonces el terapeuta no debe centrarse en los factores o inconscientes o sintomáticos o conscientes o relacionales de la persona, sino debe centrarse en la forma en la que interactúa con los otros integrantes del grupo. Entonces el terapeuta tiene una posición muy distinta. Es mejor en terapia de grupo, igual lo recomiendo en individual trabajar con terapeuta. Entonces yo no me atrevería a decir que hay muchas diferencias en los resultados son más o menos los mismos. Hay diferencias en la forma de intervenir. Habitualmente nosotros somos unos fieles creyentes, en el buen sentido de la palabra, de la psicoterapia de grupos, la aplicamos acá. Y los resultados que nosotros hemos visto, resultados empíricos, no científicos, porque no hemos hecho estudios, pero sí empíricos, es que los resultados de la psicoterapia de grupo coinciden con las propuestas de autores con base científica, que hablan de buenos resultados. Entonces la psicoterapia de grupo es algo que siempre está vigente, no es para todo el mundo, pero tampoco lo es de individual. Los consultantes que vienen a psicoterapia de grupo tienen que tener un solo problema igual, o sea, igual el mismo problema todos, o no, digamos, podría ser que uno venga por su pareja, otro venga por... O sea, ¿tiene que ser igual o no hay problema? Entiendo, y esa es una buena pregunta. A lo que tú dices, cuando un grupo es parecido, se les dice grupos homogéneos, por ejemplo, y cuando es distinto es heterogéneo. El grupo homogéneo puede ser parecido en muchas cosas. Por ejemplo, puede ser parecidos en que todos sus integrantes tienen síntomas de ansiedad. ¿Ya? En eso es homogéneo. Pero puede ser homogéneo en edad. Entonces uno tiene 30, la otra tiene 18, el otro tiene 25, el otro tiene 40. Entonces es homogéneo en síntoma, pero es heterogéneo en edad. Te voy a dar otro ejemplo. Un grupo, por ejemplo, homogéneo en género. Un grupo solamente de mujeres con problemas de infertilidad. Entonces es un grupo homogéneo en género y en problema. Homogéneo, se parece. Pero es heterogéneo en que, por ejemplo, unas tienen 21 años y las otras tienen 25. Y un último ejemplo. Así es un grupo heterogéneo, distinto. Una persona padece ansiedad, síntomas. La otra tiene síntomas de depresión, la otra tiene síntomas de migración en el Ecuador, abandono, ¿no? Una tristeza muy marcada, y la otra es violenta, es impulsiva. ¿Veo? Toditos ellos son distintos en problemática, pero todos son entre 20 y 35 años. Entonces, todo depende cómo tú vayas, o cómo tu equipo de especialistas en realidad vayan conformando el grupo y para qué. ¿Qué se recomienda? Poner objetivos. El objetivo siempre debe ser homogéneo. El objetivo siempre es el mismo. El objetivo, por eso es mejor hablar de objetivos en plural, para que sean algunos, 2, 3, eso puede ser más homogéneo. Y las edades y las problemáticas más heterogéneas. Entonces, todo depende de cómo vayas armando tú el dispositivo de tratamiento. ¿Cuál le parece que sea el más grande obstáculo para los clientes en psicoterapia? Para ellos, normalmente el cambio, la mejoría. Eso es lo paradójico. Las personas que buscan ayuda profesional en psicoterapia vienen cargados de un montón de dificultades muy fuertes, muy fuertes, ¿sí? Pero paradójicamente han vivido tantos años con estos problemas que no saben cómo vivir de otra manera. Pues, por ejemplo, a veces uno puede hablar de ansiedad, un típico característico síntoma en las personas con sufrimiento, y que son personas que no quieren vivir con ansiedad, están desesperados por sentir ansiedad. Pero cuando logran modularse la ansiedad, tampoco lo sienten del todo bien, porque no se conocen a sí mismos. Han crecido toda la vida con esa sintomatología y de pronto están parados en un terreno que no conocen. Entonces, siempre hay que entender que una patología, disfunción, afección, malestar, nunca se produce de un momento a otro. Siempre viene instaurada desde los primeros años de vida, por lo que siempre recomendamos poner atención también a la familia. Entonces, cuando uno puede estar con una persona de 21 años con problemas de ansiedad, cuando uno va entrevistando más a fondo a la persona, se va dando cuenta que ese problema de ansiedad no se activó ahora, es ahora que se da cuenta, pero lo viene operando desde toda la primaria y la secundaria en el colegio.
Entonces uno está enfrentando un problema que tiene 15, 16 años. Peor en personas de más edad, 45, 50 años, uno viene a enfrentar problemas que tienen instaurados 30, 40 años. No es solo la ansiedad. Entonces hay que entender que lo más difícil en psicoterapia precisamente es que las personas aprendan a vivir de una manera distinta con lo mismo que les está pasando. Bueno, queremos agradecerle al doctor por ayudarnos con esta pequeña entrevista. Ha sido muy gratificante su intervención. Hemos aprendido muchas cosas que queríamos conocer sobre la psicoterapia. Muchísimas gracias. Conclusión. Uno de los aspectos más relevantes de este libro fue el enfoque humanista del autor, ya que me ayudó a descubrir que las enseñanzas en este campo pueden resultar muy útiles para experimentar mayor coraje y confianza en mí mismo. Al momento de leer los resúmenes de cada una de las entrevistas transcritas por el autor, me pude dar cuenta de los problemas que otros deben librar para crecer y madurar, y poder comprender mejor mis propias dificultades. Pude conocer un poco más sobre la psicoterapia, donde el individuo se convierte realmente en una entidad y sus deseos sufren un definitivo proceso de socialización, de tal manera que es consciente de las exigencias culturales y de sus propias necesidades fisiológicas, con una conducta equilibrada, realista y estimulante para sí mismo y los demás.